Bueno, vamos a avanzar la segunda clase de la asignatura de Fundamentos de Economía y nos vamos a referir ya en este tema a lo que es la economía. Vamos a tener un marco teórico, un marco conceptual respecto precisamente a lo que encierra el tema de la economía desde una perspectiva general. Entonces, nuestro tema que vamos a tocar es la economía, ya todo lo referido al marco teórico. Un poco haciendo un recordatorio, ya anteriormente hemos visto todas las escuelas de pensamiento clásico, por lo menos las más importantes. Hemos visto los aportes que cada una de ellas ha hecho precisamente a la economía en función a sus teorías, en función a sus ideas, a sus propuestas, y habíamos enfocado de que cada una de ellas estaba enmarcada en las características propias de cada época. Y en el recordatorio que hicimos también sobre ese tema vimos que, por ejemplo, en el caso de la teoría de los liberales o el liberalismo estaba muy relacionada, por ejemplo, con el tema de la revolución industrial, o de los fisiócratas, que estaba enfocado con el tema de la agricultura. Entonces, todos esos conceptos e ideas que los hemos repasado previamente son parte del sustento del marco teórico y también conceptual de lo que hoy se conoce como economía. Dejamos como tarea una lectura visual relacionada a las preguntas que ustedes deberían contestarlas con los links de dos videos que les iban a servir como recurso precisamente para ir colocando los criterios correspondientes a cada una de ellas, trabajando obviamente en los grupos que ya se les había asignado en la clase inicial. Entonces estos ya los he ido recibiendo, y lo que me interesaba era precisamente que en el marco de esos dos videos ustedes ya vayan describiendo un poco lo que se trata la parte de la economía. Y también en uno de los videos les pedí que ustedes puedan ordenar las palabras que están en esos dos recuadros. Cada recuadro correspondía a un concepto o definición de economía. En este caso deberían haber sido dos conceptos que estaban dentro precisamente del video cuya referencia estaba en esta misma lámina, y las respuestas que ustedes debían encontrar eran, por un lado, que es la ciencia social que estudia las elecciones que las empresas, individuos, gobiernos, sociedades hacen para enfrentar la escasez. Ese era un concepto. Y el otro, que busca el bienestar del hombre, ya que optimiza esos recursos, que son pocos, para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, son dos de los conceptos de economía que obviamente hay muchísimos, pero que básicamente engloban un aspecto central, que por un lado es la ciencia social, por otro lado el bienestar del hombre y la escasez, todo ello relacionado con las necesidades que tenemos los seres humanos. Al momento de preguntar quiénes practican la economía, lo hacemos todos, no es una particularidad de un economista, de un administrador, de un ingeniero comercial u otras ramas, sino que todos, desde que tenemos uso de razón, ya empezamos en esa primera escuela que nos enseña economía, que es el hogar. Y precisamente llegamos a una etapa en la cual nosotros mismos tenemos que afrontar una decisión económica, como vemos por ejemplo en esta gráfica, que está relacionada con el recreo, por citar un ejemplo. Cuando nosotros nos dan un recreo, por decir 5 bolivianos, entonces nosotros tenemos que definir cómo vamos a gastar ese recreo, y obviamente tiene que haber una necesidad de por medio, que en este caso puede ser alimentarnos, ¿no? Saciar la sed, etcétera. Entonces tenemos que distribuir esos 5 bolivianos en aquello que nos pueda satisfacer esas necesidades, y ese sería nuestro límite. Entonces eso a nivel, digamos, de colegio.
y particularmente a nivel de la familia las decisiones económicas pues están no solamente en saber cuánto nos van a dar de recreo por un lado, sino también en todo lo que es la parte de alimentación, el pago de servicios básicos y un sinfín de gastos que cotidianamente nosotros podemos ir viendo en el hogar y que en algún momento también somos partícipes de esa decisión económica. Dentro de los videos que les había dejado para que ustedes los revisen estaba el origen etimológico de la palabra economía. Como lo habíamos visto dentro de los pensadores, el principal y el primero que más o menos le da esta perspectiva es Aristóteles, quien menciona que la economía está relacionada con la administración del hogar y para ello oikos significa hogar y neime no nomos es la administración. Entonces la primera o el primer concepto que se refleja de la palabra economía precisamente deriva de esta palabra griega que reiteramos es oikonomos, que significa la administración del hogar. Bueno, una definición de economía ya habíamos visto dos anteriormente, pero otra, por ejemplo, menciona que es una ciencia que estudia la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Esto es del libro de Samuelson y Nordhaus, que la bibliografía está al final de la presentación. Entonces, si vamos relacionando un poco los diferentes conceptos, básicamente habíamos visto que se engloban en el término ciencia, otros utilizan ciencia social, y vamos a ver por qué. Remarcan el tema de los recursos escasos o la escasez, el tema de mercancías, menciona valiosas. Vamos a explicar esto de valioso también, que no necesariamente está relacionado con bienes de lujo, por si acaso, sino valiosos, como habíamos visto desde la perspectiva de Aristóteles y Sócrates, sino del valor que está relacionado precisamente a las necesidades que nosotros tenemos y cómo podemos distribuir estos bienes en diferentes espacios de manera que lleguen a distintos individuos, obviamente todos con las mismas características y necesidades, ¿no es cierto? Entonces el tema de escasez está muy relacionado en todos los conceptos de lo que viene a ser economía. Entonces, referida precisamente a ese tema, los bienes escasos, se mencionaba también de que deben ser utilizados de una manera eficiente, y ahí vendría un poco a preguntarnos qué entendemos por escasez, que eso también lo pueden desarrollar ustedes en sus cuadernos. ¿Qué pasaría si no existiera la escasez de los bienes para producirlos? ¿Qué son bienes y qué son servicios y qué significa eficiencia en economía? Cada uno de estos temas lo vamos a, o más bien cada una de estas preguntas las vamos a ir resolviendo y las vamos a ir analizando en cuanto a su importancia. Entonces, se mencionaba que la economía es una ciencia y esa es la pregunta, ¿es realmente una ciencia? Pues efectivamente sí lo es. ¿Por qué es una ciencia? Porque está basada en un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación, mediante el razonamiento, la experimentación, y una vez de que todo aquello se ha cumplido, podemos ya lanzar una determinada hipótesis, y de confirmarse o esa hipótesis ya podemos elevarlo tal vez a un rango de teoría o de ley. Se puede también elaborar un modelo matemático de acuerdo precisamente a una verificación y validación del mismo. Ya sabemos que una hipótesis, en términos simples, es como una propuesta, una idea, un concepto, un pensamiento que nosotros podemos lanzar de un determinado problema o una determinada situación, que obviamente una vez de que hayamos seguido todo ese procedimiento de observación, razonamiento, experimentación, vamos a poder validarlo, y conforme a ello ya podemos determinar si efectivamente puede ser parte de una propuesta
para solucionar, lo decíamos, un problema o una situación económica en particular. Entonces, para reforzar un poco el tema esto de la economía como ciencia, hay que decir que la economía precisamente ha desarrollado un método o una metodología de investigación que le ayuda precisamente a validar esas hipótesis, esas teorías, a también evaluar ciertos modelos matemáticos cuyo objeto es básicamente el estudio de cada uno de los problemas en base precisamente a causas y consecuencias, y que en base a la investigación científica pueda conducir a formular leyes que puedan permitir un alto grado de predicción para dar solución a ciertos problemas o circunstancias económicas. La economía como ciencia utiliza dos métodos precisamente para ese análisis científico. Por un lado está el método deductivo, que va de lo general a lo particular a través de obviamente ciertas premisas y de ciertos supuestos de relaciones que se dan dentro de una situación particular, y por ejemplo podemos citar lo general, digamos el clima, y lo particular la agricultura. ¿Cómo afecta al clima en este caso algo particular como es la agricultura? En este caso tendríamos que analizar como premisas, por ejemplo, la entrega de productos a los mercados, el tema de los precios, el tiempo que demora en llegar, etc. Y por otro lado tenemos el método inductivo, que va de lo particular a lo general, que en este caso vendría a ser lo contrario. Podemos empezar en, por ejemplo, el tema de la pérdida agrícola y poder concluir que uno de los aspectos es el factor climático o el cambio climático que está afectando. Básicamente en el método inductivo se tiene que considerar tres áreas o aspectos muy importantes. Por un lado, el contexto, que se refiere a que tenemos que verificar en dónde, en qué situación geográfica, en qué momento se está haciendo o se está aplicando, mejor dicho, estos dos métodos, ¿ya? De manera de que podamos obtener la respuesta necesaria, porque mencionábamos de que cada etapa, cada época en economía tiene características que pueden ser diferentes. Si bien un problema puede ser el mismo, pero las causas que originan el problema puede ser distinto. Por un lado, si hablamos del clima y la agricultura, tal vez al inicio del año y hablamos de que el clima es un factor, tenemos el aspecto de las inundaciones, pero ya en el segundo semestre podemos tener el tema de las sequías, que también eso afecta. Entonces el otro aspecto que tenemos que considerar es el ambiente histórico, ¿no? En qué momento estamos, o cuáles son las circunstancias que rigen dentro del país. Podemos ver algunos de los modelos económicos que están vigentes, por ejemplo, rigiendo todo el proceso y manejo de un determinado país, cuáles son las leyes, el marco normativo, etcétera, etcétera, que obviamente van a ser importantes para que nosotros podamos encontrar las soluciones a un problema en específico. Y finalmente el lenguaje original, que eso obviamente se refiere a que tratemos de utilizar un lenguaje sencillo, fácil de entender, obviamente relacionado con el lugar en el que nos encontremos, el público al cual queremos hacer la propuesta, de manera de que se pueda entender el punto al que nosotros queramos llegar y las alternativas de solución. Entonces, el contexto está relacionado con el tema o espacio geográfico. El ambiente histórico estaría relacionado con el tiempo y un poco cuáles son las circunstancias que se está viviendo en ese momento dentro del lugar en el cual nosotros estamos haciendo el análisis. Y finalmente el lenguaje original, que pueda darle sentido de manera sencilla y clara a cuál es la idea que nosotros queremos proponer. Otro
concepto que se había mencionado dentro de lo que es economía es el tema de que se lo relaciona con una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque básicamente estamos buscando la satisfacción o bienestar de las personas, ya sea como individuos o como unidades familiares, que obviamente esa satisfacción va a estar relacionada con bienes y servicios que son producidos de manera eficiente, y al hablar de manera eficiente nos referimos básicamente al uso de los recursos que habíamos mencionado, que son limitados o escasos. Entonces, el tema de ciencia social está relacionada básicamente a que la economía se enfoca en las necesidades de la persona, de las familias, de una sociedad, y cómo son resueltos sus necesidades y sus requerimientos. En este sentido también hay que mencionar que vamos a analizar los principales problemas económicos que obviamente afectan a las personas, cuáles pueden ser las alternativas u posibles soluciones a estos problemas, que es muy importante entender que estos problemas no son exclusiva solución de un sector o un área en particular, sino que muchos de ellos deben llevar a la interacción de diferentes individuos o actores económicos, y que no necesariamente estos problemas afectan de manera individual a una sola persona, sino que obviamente pueden afectar a familias, pueden afectar a una sociedad, pueden afectar a un país, y de ello la economía busca precisamente encontrar soluciones a través de ese análisis que está también basado en la conducta de un grupo de personas, de una sociedad, y cómo estos reaccionan a ciertos fenómenos económicos. Entonces, la lógica de la economía se marca en que por un lado es compleja y dinámica. Compleja desde la perspectiva de que no es una sola variable la que puede influir en ciertos aspectos de la economía, sino que son varias varias de estas variables que pueden influir, y dinámica porque va cambiando con el tiempo de acuerdo a circunstancias. Vuelvo a reiterar, lo veíamos cuando estábamos revisando las escuelas de pensamiento, como entre una época o una escuela y otra hubieron diferentes circunstancias que llevaron a que personajes importantes puedan lanzar ciertas teorías que obviamente en la actualidad ya han sido validadas, muchas de ellas se cumplen, y precisamente eso lo hace dinámico porque de un problema en particular, por ejemplo, de la revolución industrial, hemos visto que ha salido el tema del marxismo, donde hace una crítica, por ejemplo, a aspectos relacionados con el tema de género, al tema del salario, que no era el adecuado para la cantidad de horas, reclama también sobre las horas de trabajo y lo que se denomina la explotación salarial. Pero si analizamos todos esos aspectos de las escuelas de pensamiento con lo que en la actualidad está sucediendo, hay muchas que todavía pueden mantenerse en cierta parte, pero hay otra dinámica que se está dando en la economía. Otro aspecto está relacionado con el análisis y teorías, que obviamente para que nosotros podamos entender un problema, analizar sus causas y las consecuencias, tenemos que necesariamente, por un lado, hacer un análisis levantando la información necesaria sobre todo ello, pero también tenemos que apoyarnos en ciertas teorías que ya algunos pensadores, algunos profesionales, gente ya del área de economía han ido proponiendo precisamente para que se pueda dar ciertas opciones de solución a ciertos problemas. Una de las herramientas de la economía se denomina econometría. La econometría es básicamente la parte matemática donde se analizan estadísticas en función a ciertos instrumentos que esta disciplina ofrece, y que nos puede ayudar desde una perspectiva matemática a analizar
las variaciones en función de estas estadísticas y desde una perspectiva básicamente de valores, desde una perspectiva numérica, cómo están cambiando precisamente esos valores y cuáles serían las tendencias a futuro. Y finalmente tenemos las relaciones económicas, que lo que mencionábamos no necesariamente es producto de una variable, sino de muchas que interactúan y al mismo tiempo requieren de diferentes disciplinas, de diferentes áreas del conocimiento que puedan aportar para poder encontrar la solución. Entonces, ahí como vemos en el gráfico, en este cuadro, la lógica de la economía es, por un lado, analizar todo lo que es el área del conocimiento, la área administrativa, el manejo empresarial, las decisiones que vamos a tomar, los recursos económicos con los que contamos, los recursos en materia prima para la producción, etcétera. Tenemos aquí también cuáles son los insumos o materia prima que nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, para elaborar cierto bien o servicio que queremos ofrecer a la sociedad. Está el otro aspecto relacionado con la mano de obra, con el trabajo, con el esfuerzo, para que precisamente haya una transformación y podamos otorgar ya a las personas los bienes y servicios que necesitan. Y tenemos la alternativa de comercializar o de venta de esos bienes y servicios, que obviamente pueden ser desde una perspectiva local como también a nivel internacional. Entonces son aspectos que debe considerar el economista. El principal problema de la economía se enmarca en la escasez. Gracias a este concepto de escasez es que existe la economía, lo mencionaban en los videos, y es el carácter limitado de los recursos que hay en una sociedad que lleva precisamente a que tengamos que tomar decisiones económicas, ya sea en el hogar, ya sea en una empresa, en una fábrica, a nivel personal. Entonces el tema de la escasez es lo que nos determina priorizar ciertas cosas en relación a otras, ¿no es cierto? Pero el tema de la escasez también mencionaba, por ejemplo, uno de los videos, el caso de elegir entre producir muebles o producir lápices. Está relacionado también un poco a cuál sería lo que más requiere en este caso la sociedad, ¿no es cierto? Hay una gran variedad de usos para, por ejemplo, en este caso la madera no solamente va a ser para hacer muebles, sino tenemos que hacer lápices, hacer utensilios de cocina, etcétera, etcétera. Entonces la escasez va en función a estas ideas. Por un lado, que los recursos naturales no son ilimitados, que siempre va a haber una crisis económica que está relacionada con la disponibilidad de los recursos que nosotros tenemos, y no solo marcado en lo que son los recursos naturales, o materia prima, sino también básicamente, por ejemplo, con el tema del dinero, el tema de un sueldo, de un salario, por citar un ejemplo. Tenemos los aspectos de devaluación y de inflación, que posteriormente los vamos a ir viendo, y finalmente también el tema de desempleo, que son aspectos que básicamente ustedes ya tienen una idea de a qué nos estamos refiriendo con esos términos, y que obviamente son producto de una escasez. En el caso, por ejemplo, del desempleo, la escasez de oportunidades de trabajo, oportunidades laborales. La inflación es causa de la escasez de productos, que promueven a que los productores, los vendedores tengan que aumentar un determinado precio para que los consumidores tal vez no terminen rápidamente con la disponibilidad de ellos, por ejemplo, en un mercado. Entonces son factores que están relacionados con el tema de escasez. Y el otro aspecto que es importante mencionar sobre la escasez es que cada país tiene determinada cantidad de materia prima, y ahí también podemos analizar las particularidades de nuestro país referido precisamente al tema de la materia prima, ¿no? Tenemos que comparar con otros países para ver de qué manera esto puede ser beneficioso para el país, pero no nos olvidemos que todos estos bienes, todos estos recursos son escasos, y para ello tenemos que hacer
un uso eficiente de ellos, ¿no? Cada tipo de materia prima puede tener diferentes usos para satisfacer una escasez, dependiendo obviamente de la prioridad que se dé en las personas, y es precisamente en ello, en sus necesidades y demandas, en las cuales nos tenemos que enfocar para que podamos mantener una sociedad satisfecha. Pero no todo es negativo en cuanto a la escasez. Ya habíamos visto anteriormente un poco de la perspectiva negativa, pero vayámonos un poco a la parte positiva. La escasez, por ejemplo, nos motiva a preocuparnos sobre cuánto y qué tenemos, ¿no? Cuánto dinero tenemos, en qué lo vamos a distribuir. Tenemos que priorizar cuáles pueden ser nuestras necesidades o prioridades más importantes. Entonces nos puede, por ejemplo, orientar a ahorrar en lugar de gastarlo todo. Nos puede ayudar también a administrar nuestros gastos y nuestros gustos, por ejemplo, definir si por ahí es más importante, por poner un ejemplo, pagar la mensualidad de la universidad en función a irme tal vez al cine un fin de semana. Entonces, y obviamente no me va a dar para hacer las dos cosas, entonces tengo que administrar ese dinero que tengo para que pueda definir, como habíamos visto, marcar ciertas prioridades también en el uso de ese bien escaso que se llama, por ejemplo, dinero. Otra opción también podría ser analizar opciones de inversión. Ahí podría estar el tema del ahorro, o tal vez invertir en alguna idea emprendedora que me permita mejorar mi situación económica, ¿no es cierto? También una posibilidad de inversión está, por citar un ejemplo, estudiar una carrera corta para que me pueda ayudar a solventar, por un lado, mis estudios universitarios, aportar en los gastos del hogar y obviamente en mis necesidades. Habíamos mencionado el tema de la escasez, también el ahorrar, o sea, desde la perspectiva de ahorrar para que no tengamos una escasez de dinero en el futuro y podamos, en función a una meta específica, ir dejando una cantidad de dinero para utilizarla a futuro. Y el tema de mejorar en algunos aspectos sociales, por ejemplo, el tema de vivienda, el tema de automóvil o el tema de una maestría, de un doctorado, que nos pueden permitir mejorar nuestra situación económica y salarial también a futuro. Dentro de este proceso ya hablamos mucho de necesidades, pero necesidad, deseo y demanda, ¿serán lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Qué crees tú? Son términos semejantes en economía, y lo importante, cómo estimula el marketing o mercadeo a cada una de estas, siendo que hay alumnos que son de la carrera más bien de ingeniería comercial, de marketing. Entonces también hay un aspecto importante en estas tres ideas, en estas tres palabras que son muy importantes en economía. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a la necesidad, el deseo y la demanda? La necesidad está enfocada en lo que para nosotros es más importante, una carencia. Ya, por ejemplo, tengo hambre, la carencia en este caso va a ser que tal vez necesite un sándwich, necesite algo de comer en particular. Entonces la carencia de que a ese momento que me da el hambre, entonces tengo que buscar algo que satisfaga esa carencia. Entonces esa es la necesidad. La necesidad entonces se relaciona básicamente con la palabra carencia. El tema del deseo está relacionado con cómo lo vamos a satisfacer. Y dentro de cómo lo vamos a satisfacer tenemos diferentes opciones. Podemos satisfacerlo con un sándwich, con una empanada de pollo, tal vez unas galletas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la perspectiva del deseo. Una vez que ya hemos identificado
qué necesitamos para satisfacer esa carencia, tenemos las opciones que nos propone el mercado que nosotros tenemos disponibles para satisfacer esa necesidad. Y la demanda ya está relacionado con la capacidad adquisitiva, es decir, una vez que nosotros hemos elegido de entre las muchas opciones aquella que satisfaga nuestra necesidad, vamos a proceder a adquirirla y para ello tenemos que pagar un valor económico o un valor monetario. Entonces, esas serían las tres definiciones de necesidad, deseo y demanda que, como hemos visto desde una perspectiva de economía, no son sinónimos, sino que cada una de ellas es una etapa diferente en el ser humano que está relacionada precisamente a satisfacer esas necesidades en función a las opciones y en función obviamente a la capacidad monetaria o la cantidad de dinero del que disponga. Y habíamos mencionado el tema del marketing, del mercadeo. Por un lado, el marketing, que esto ya es más relacionado con las empresas, van a buscar identificar cuáles son las necesidades de una sociedad, de los individuos, para que ellos obviamente puedan ofrecer estas diferentes alternativas que vamos a obtener en el mercado. Entonces orienta también a cómo lo vamos a hacer. Hay diferentes criterios que nos pueden ayudar a tomar una decisión de cuáles son las mejores opciones. Puede ser el precio, puede ser los gustos, el antojo, etcétera, etcétera. Y es el marketing quien va a buscar orientarnos precisamente a que podamos satisfacer más bien ese deseo en función a alguna de estas opciones. Y finalmente estimula a la demanda, comprar un determinado producto, que básicamente cuando nosotros vamos a tomar la decisión de comprar un producto, vamos a ver cuáles son las cualidades que tiene el mismo para que obviamente yo pueda tomar esa decisión que sea la más adecuada y obviamente económicamente la más apropiada para mí. Bueno, ahora ya tenemos diferenciado lo que es necesidad, deseo y demanda. Ya hemos visto que desde una perspectiva económica no son términos sinónimos como tal, sino que cada uno tiene una particularidad, una cualidad que lo diferencia. Entonces queda más claro cuál es la relación de cada una de ellas. Vámonos un poco a enfocar nuevamente en lo que es las necesidades en la economía. Y estas necesidades están enmarcadas, lo habíamos dicho, en satisfacer lo que nosotros requerimos habitualmente en nuestra vida a través de la producción de ciertos bienes y servicios, que en un momento veremos cuál es la diferencia entre ellos, combinar lo que se denomina factores de producción y los recursos limitados del medio, que también vamos a ver en una clase posterior, que son los factores de producción o medios productivos, que tenemos que enfocarnos en la satisfacción de esas necesidades humanas que a través del tiempo van cambiando en algunos aspectos. No solamente influye la situación económica, inclusive por citar un ejemplo puede hasta el clima también crear ciertas tendencias, el tiempo, entre varios otros factores. Hay factores específicos, tanto cualitativos como cuantitativos. Por ejemplo, los cualitativos pueden estar referidos a la moda, los cuantitativos al precio, digamos, de un determinado producto. Entonces son aspectos que hay que considerar. Y la eficiencia, que lo volvemos a remarcar, es la mejor forma de utilizar los recursos escasos de manera de que se pueda satisfacer a una mayor cantidad de personas que requieren cada uno de estos bienes. Y esas necesidades humanas lo vemos reflejado en este cuadro, que están enmarcadas en la alimentación, en la vestimenta, seguridad, transporte, comunicación, vivienda, ocio, salud, trabajo, etcétera, que son aquellos aspectos en los cuales la economía se debe enfocar. Cada uno de ellos también presenta ciertas características, ciertas particularidades, ciertos problemas, y obviamente el tema de la escasez está relacionado en que, por ejemplo, en función a la materia prima disponible para fabricar un determinado bien,
cuántas unidades vamos a poder producir, de manera de que podamos abarcar la mayor cantidad de personas, de familias, que obviamente estén satisfechas con el bien que nosotros estamos produciendo. Entonces, bien, a manera de concepto, es todo aquello que satisface directa o indirectamente los deseos o necesidades de los seres humanos. Básicamente un bien lo podemos mencionar como algo tangible, algo que se puede tocar, algo que lo podemos ver, ¿no? Que de alguna forma están involucrados varios de nuestros sentidos y que obviamente está relacionado con el tema del valor. Vuelvo a reiterar, en este caso el valor no necesariamente está referido al precio, sino el valor en función a las necesidades que vayan a cubrir. Y obviamente es muy importante que no solamente los economistas podamos identificar esas necesidades y deseos, sino también, en este caso, las empresas o los productores que van a buscar, evidentemente, identificar cuáles son esas necesidades y deseos para poder fabricar estos bienes. Ahí podemos mencionar que hay una clasificación de ellos, por ejemplo, según su carácter, que pueden ser libres y económicos. Por ejemplo, los bienes libres los vamos a identificar como las materias primas, aquellos que desde una perspectiva, digamos, de concepto, podrían estar como ilimitadas o en abundancia. Por ejemplo, el tema del aire, del agua, el tema de la tierra, inclusive hasta el tema de los árboles, si hablamos de la materia prima desde una perspectiva, por ejemplo, de madera. Los bienes económicos ya son precisamente los bienes escasos, son aquellos bienes que podríamos decir que ya prácticamente los extraemos de ese carácter libre que tienen, para ya empezar a ser parte de un proceso productivo de transformación que se va a concretar en la elaboración de ciertos bienes, de ciertos productos que van a ir, como mencionábamos, a cubrir ciertas necesidades y deseos. Otros tipos de bienes están, por ejemplo, por su naturaleza, que pueden ser de capital. Ustedes han debido escuchar la palabra capital, que no necesariamente está exclusivamente referido al término dinero, si bien el dinero es una alternativa para obtenerlos, pero también podemos hablar de bienes de capital, por ejemplo, edificios, carreteras, herramientas, entre otros. También están los bienes de consumo, que son aquellos que vamos a utilizarlos para satisfacer una necesidad directa y que se clasifican en duraderos, aquellos que pueden tener un tiempo prolongado para su uso. Por ejemplo, pueden ser electrodomésticos, en este caso, o no duraderos, que se ven afectados por el transcurso del tiempo. Ahí están, por ejemplo, los alimentos, verduras, etcétera, etcétera. Básicamente alimentos, bebidas, medicamentos, etcétera. Otros tipos de bienes están según su función, que ahí podemos tener los bienes intermedios, que son aquellos que van a sufrir algún tipo de transformación antes de convertirse en un bien de consumo o de capital. Por ejemplo, un bien intermedio puede ser la harina para la producción del pan, o habíamos visto la madera para la producción, por ejemplo, de una mesa, etc. Tenemos ya los bienes finales, que son los que ya han sufrido una transformación, pero ya son directamente destinados al consumo, ¿no? Entonces ya ahí hablamos ya, por ejemplo, del pan, de una mesa, un refrigerador, etcétera, etcétera. Entonces son los bienes intermedios y los bienes finales. Por su propiedad, los bienes pueden ser privados, que pertenecen exclusivamente a una persona, que pertenecen a un sector, por ejemplo, o que son para producir un bien específico. Por ejemplo, la leche puede ayudar a producir una determinada cantidad de queso, y ese queso, por ejemplo, puede ser para una empanada. Entonces ya es un bien privado desde la perspectiva de su orientación para la producción de otro bien,
que en este caso vendría a ser un insumo. Valga la pena mencionar que un insumo es parte de todo ese proceso productivo y ya un bien vendría a ser el producto finalizado. Entonces los bienes privados también los podemos considerar como aquellos que necesito básicamente pagar un precio o un costo para poderlos obtener. Y los bienes públicos o colectivos son aquellos que no necesariamente tengo que acceder para entrar a ellos, no hay un precio específico para yo poder disfrutar de ellos. Por ejemplo, están los parques, las plazas, por citar algunos de los ejemplos que podemos encontrar. ¿Cuál es la diferencia con el servicio? El servicio básicamente no es un objeto material en sí. El bien, vuelvo a reiterar, lo es algo tangible, algo que podemos tocar, que podemos palpar, que podemos observar de manera directa y que satisface una necesidad, pero también los servicios están relacionados con ese aspecto de que también están orientados a cubrir los requerimientos. Por ejemplo, el caso de un peluquero que vamos a necesitar para cortar el cabello, ¿no? Tenemos el servicio de energía eléctrica, está el servicio de educación, cada uno con una característica en particular. Y como podemos ver en estos ejemplos, no son bienes que necesariamente los podemos palpar, sino que nos están dando otro tipo de satisfacción a otras necesidades que también tenemos, y está orientado más que todo al trabajo, al esfuerzo humano, al tema de aplicar conocimientos, experiencias, destrezas, ¿no? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de un chef, o de una oficinista, un secretario, un electricista, un repartidor, etc. Entonces, los otros servicios, como mencionamos, también estarán salud, estará las entidades financieras a través de los bancos, que se encargan de darnos una particularidad, por ejemplo, en el resguardo de nuestro dinero, en ser un medio para que podamos obtener un préstamo, etcétera, etcétera. Entonces los servicios se centran básicamente en la mano de obra, en los conocimientos, en la tecnología y en el uso de nuestras destrezas para poder coadyuvar a cierto tipo de bienes con los cuales también necesitamos requerir nuestras demandas. Aquí, por ejemplo, en letras rojas vamos a encontrar lo que es un bien, y en letras verdes lo que es un servicio. A través de estos ejemplos podemos tener una relación más clara. Por ejemplo, un bien es el celular, que nos sirve, ese sería el servicio, para llamadas y para uso de internet, por ejemplo, en el caso de los celulares, ¿no? Tenemos el bien, que serían los alimentos, el servicio sería el restaurante, a través de la preparación de las comidas que nosotros vamos a requerir. El tema de la cama, que está relacionado, por ejemplo, un servicio puede ser un descanso, un hotel. Otro bien, tenemos un automóvil, el cual nos sirve como servicio para el transporte. Lo podemos usar como taxi, un medio de viaje, etcétera, etcétera. Y otro, por ejemplo, podemos tener un bien que puede ser un barco, que está relacionado con un paseo, también con un viaje. Así que de esta manera, y a través de esta presentación, de esta diapositiva, podemos un poco ya tener más claro la diferencia entre bien y servicio. ¿Qué podemos decir sobre la otra cara de la economía? Que la economía está muy relacionada también con lo que es la producción de mercancías, la producción de bienes. Y aquí tenemos una imagen que precisamente muestra la otra visión de la economía. Producir una infinidad de bienes, de mercaderías, de productos que nos ayuden a satisfacer necesidades y deseos específicos que cada uno de nosotros tiene, pero desde una perspectiva económica también está restringido básicamente al poder adquisitivo o a la cantidad de dinero que nosotros tengamos para poder comprar aquellos bienes que nosotros necesitamos, o adquirir también aquellos servicios que nos ayuden a nuestro diario vivir. Para ya ir concluyendo, la escasez genera
tres preguntas que son fundamentales en economía. Y también ustedes lo rescataron a través de los videos, que por un lado es ¿qué voy a producir? Y para responder esta pregunta, primero tengo que tener en cuenta qué es lo que necesita la sociedad en la cual yo me encuentro, qué tipo de bienes y servicios requieren para cubrir esas necesidades, cuáles son esas necesidades, qué cantidades necesito producir, ¿no? Cuándo lo voy a producir, qué tipo de calidad, qué tipo de características, etcétera, están relacionadas básicamente con el qué producir. ¿Cómo lo voy a hacer? Para ello necesito recursos tecnológicos, necesito mano de obra, necesito dinero, necesito materia prima y otros insumos que me ayuden a tener ya un bien o un servicio que se pueda lanzar al mercado o que pueda ser adquirido por quienes así lo requieran. Entonces ahí necesito saber cómo lo voy a hacer. Y finalmente, ¿para quién producir? No es agarrar y alegremente tomar una idea de producir un determinado bien o servicio, sino que previamente tengo que conocer la población, cuáles son sus características, por ejemplo, el tema de su ingreso económico, qué tipo de sectores hay en la economía, cómo está distribuido, cuáles son los barrios, podemos decir, de una situación económica mejor en relación a otras, los medios de transporte que tengo, cómo los voy a vender, cuáles son las características de los mercados, etcétera, etcétera. Está en para quién voy a producir y obviamente se orienta a la gente. Vamos a tomar también en cuenta el aspecto de género, tal vez productos más orientados hacia la mujer o hacia el hombre, en fin, son factores que están enmarcados en esas tres preguntas que son el qué, cómo y para quién producir, que vuelvo a reiterar, están muy relacionados con el tema de la escasez. Referido a algo que habíamos mencionado, la eficiencia y la eficacia están muy relacionados con ser eficiente. Y tenemos que diferenciar eficacia y eficiencia. La eficacia está vinculada al cumplimiento de ciertos objetivos y metas que yo tengo. Voy a hacer énfasis en los resultados precisamente de ese cumplimiento y el logro de los objetivos al respecto. También tengo que identificar ciertas tareas o actividades que debo o necesito para lograr esos objetivos y cumplir o lograr los resultados que había previsto. Por el otro lado, la eficiencia está enmarcada en el énfasis de los recursos. ¿Qué recursos voy a necesitar? Humanos, el recurso tiempo, dinero, insumos, materiales, etc. También está la racionalización, es decir, hacer un uso adecuado de todos esos recursos que voy a disponer de una manera que me lleve precisamente a concretar los objetivos que yo me he planteado y que busco conseguir, y buscar también mejorar los precios en cuanto por ejemplo a los productos, o buscar aquellos recursos con precios más adecuados de manera de que no encarezcan mis costos de producción. Entonces, la relación entre eficiencia y eficacia nos dan la efectividad. Y otro concepto que está muy relacionado con las necesidades de los seres humanos, de las familias, de los individuos, es lo que se denomina la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow nos muestra cuáles son los niveles que un individuo, una persona, necesita ir escalando, que esto nos da una perspectiva de cuáles son las necesidades y de alguna forma los deseos también que tiene un individuo, una familia, una sociedad, pero que están basados en un grado de importancia. Por ejemplo, los que están hacia abajo de la pirámide tienden a ser los más importantes, los que se necesitan conseguir en un corto plazo, y los que se encuentran ya hacia el tope de la pirámide, hacia arriba,
son los que voy a ir adquiriendo en la medida en que vaya consiguiendo o logrando los otros niveles. Por ejemplo, tenemos las necesidades fisiológicas que están relacionadas con la comida, el agua, el sueño, el respirar, el tener un techo, vestimenta, que son las necesidades fisiológicas. Posteriormente tendríamos las que nos dan una sensación de seguridad, que está relacionado, por ejemplo, con el dinero, con el trabajo, con formar un hogar, tener la protección necesaria, ya sea tanto dentro del hogar como en la sociedad, etcétera. Tenemos la parte de aceptación, que está ya en un tercer nivel, que está relacionada con la familia, el amor, tener parejas, amigos, etcétera. La otra vendría a ser ya, una vez que hemos logrado esa aceptación social, nos podemos enfocar en lo que es la autoestima, que está relacionada ya al prestigio, el éxito, a sentirse útil, a haber logrado, por ejemplo, una licenciatura, una maestría, un cargo importante dentro de una empresa, un buen trabajo, etc. Y finalmente la autorrealización, que básicamente está informado por la creatividad, la experiencia que nosotros vamos desarrollando, ciertos valores y principios tanto éticos como morales, y el desarrollo personal, que obviamente está enmarcado en función a esos principios y valores. A lo que es fisiológico y seguridad las vamos a denominar como necesidades primarias, y a lo que es la parte social, la estima y la autorrealización las vamos a identificar como necesidades secundarias. De esta manera concluyo con esta presentación a lo que es el marco teórico y conceptual de lo que se refiere a economía. Ahí tienes la bibliografía de apoyo para que tú puedas recurrir a ella si necesitas ampliar algún aspecto en particular, o, como te mencionaba, recurrir a cualquier otro texto de economía que nos sirve para ir viendo los temas y cada uno de los detalles, conceptos e ideas que hemos visto en esta presentación. Muchas gracias.